Hola, buenos días. ¿Está ya? Vale. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias a los organizadores en primer término, también a las autoridades y, como no, a todos vosotros por el interés. Bueno, como veréis, el título es bastante sintético y conciso. Creía que representaba y resumía muy bien, evidentemente por implicaciones obvias, pero también por lo que han sido estos 15 años en el sector. Así que bueno, buscando un poco de inspiración en Internet, ¿vale? Y tecleando agricultura integrada, pues podemos ver esas fotografías que evidentemente sí, es verdad, están muy integradas en el entorno. Esta también, muy de subsistencia. La verdad es que, bueno, no era lo que esperaba encontrar. Sí que buscando un poquito más o barriendo para casa la horteta valenciana, encontramos integración de ornamentales, de hortícolas, pero sobre todo quizá esto es un espacio de huerto urbano en Valencia, quizá encontramos la integración social más que otra cosa, pero poco rastro de tecnología, de técnica, de a lo que nos encontramos. Aquí, un puntito más zen, sí que podemos ver sistemas de riego, podemos ver también la parte de la integración de animales, bueno, distintas asociaciones y rotaciones. Y aquí sí que vemos una plantación con un sistema de alta densidad, mucha tecnificación en riegos, en variables, en conteo. Si hacemos lo mismo desde el punto de vista de las siglas que nos han ido acompañando durante este tiempo, vemos la gestión integrada, el manejo integrado de plagas y enfermedades, el Integrated Pest Management. Todos hemos visto muchas definiciones y hemos visto muchísimos esquemas. Yo quería empezar un poco por compartir con vosotros estos 15 años de viaje por el sector. Conocemos los principios muy bien, la identificación, el diagnóstico es fundamental, el monitoreo, las guías. Vemos la integración, como decía Valentín, de los métodos culturales, las trampas, control biológico, material vegetal, semioquímicos, productos biológicos y convencionales. Quizá a mí esta me gusta un poquito más, porque integra en esa palabra que comentaba Valentín también el enfoque holístico. Vemos aquí que ya tenemos los mismos elementos, las mismas variables, pero quizá estableciendo entre ellas un tipo de relación, de interdependencia, de peso en la dimensión de esos círculos, y quizá ese enfoque holístico lo integra la palabra el agroecosistema. Hay que empezar a entender esas parcelas, esos medios, como dinámicas de población entre distintos seres vivos. Vemos que para ello las bases del sistema de cultivo es muy importante. Tenemos una base donde tenemos que jugar con las medidas preventivas, las culturales, el material vegetal, vuelve a aparecer el monitoreo, sobre ellas construir con los biopesticidas o el material biotecnológico, la rotación de pesticidas sintéticos en la parte de arriba. Al mismo tiempo, hacer una implementación de un buen manejo, vuelve a aparecer el monitoreo, en mi opinión humilde, creo que el monitoreo tiene que jugar un papel fundamental, ya lo viene jugando, pero cada vez más, para poder tomar las medidas oportunas en los momentos adecuados. Integrar, ir jugando con el concepto de los niveles de daño, ahí tenéis la definición del daño económico, y una vez conocido eso, poder plantear, ahí tenéis la fuente de información, lo que serían los cálculos de los umbrales de daño económico, es decir, cuándo tiene interés aplicar una medida artificial, porque ahí se va a cumplir o se va a cubrir ese coste de esa medida extra. Cómo no, agradecer a todos los compañeros, pero también a través de algunas páginas web, como la Universidad de Davis, la inspiración que en estos años ha supuesto para conocer programas de manejo integrado, para ver cómo utilizar según qué medidas en según qué aumentos fenológicos, para conocer de estrategias y programas biológicos, pero también sintéticos, ¿vale? Cómo no, los aspectos clave cada vez más importantes, los modos de acción, insecticidas, fungicidas, la compatibilidad de insecticidas y acaricidas con enemigos naturales, con polinizadores. Todo esto han sido las herramientas de estos años. Encontrar el hueco desde Seipasa, empresa dedicada a la fabricación de productos para el control de plagas y enfermedades, pues encontrar nuestros huecos, desarrollar en base a la evolución del mercado nuestras recomendaciones, en base a la técnica de los momentos fenológicos. Esta es muy interesante porque fue la presentación de un compañero hace un par de semanas en un congreso de viticultura y vemos, pues bueno, para las principales enfermedades cómo ha ido evolucionando
la situación, vemos los que ya están prohibidos, que se han tachado en rojo, vemos que el tema de los compuestos de cobre está cada vez en una situación más compleja. Vemos también en las flechas amarillas aquellos fungicidas con riesgo bajo-medio de resistencia. Con las rojas vemos los que tienen un riesgo medio-alto. Entonces, al final, si nos fijamos en las distintas soluciones existentes en el mercado, es cierto lo que estaban planteando. Empiezan a no quedar herramientas. Necesitamos utilizarlas bien, utilizarlas mejor y de forma cada vez más eficiente, ¿vale? Y durante todos estos años, además, como estaban comentando, revolución, pues hemos pasado de los famosos OMDFs. En 2009, como decía, nada nuevo, apareció la Directiva de Uso Sostenible, ya empezó a cambiar nuestras vidas. También en el 2009 aparece la archiconocida 1107, con todo lo que ha traído también posteriormente. La transposición a nivel nacional del uso sostenible en 2012, los planes de acción nacionales en el periodo 2013-2017, continúan esos planes de acción nacionales. La modificación en 2019 de la directiva, ahí ya vamos entrando en la materia actual y llegamos a la situación actual del Farm to Fork. Bueno, pues en todo este contexto y en un sentido más práctico me pareció interesante hacer un repaso a la página web del Ministerio. Creo que todos hemos conocido, yo recuerdo la época de la universidad donde la web del Ministerio de Agricultura, pues bueno, podríamos decir que está un poco destartalada. Sin embargo, hoy encontramos un apartado muy importante para la parte de los medios de defensa. Evidentemente tenemos el buscador de los registros, ¿no?, que todos conocemos, pero han aparecido los MDFs, que son los organismos de control biológico que todos conocemos, tenemos el ROPO, operadores y productores, tenemos el reto, ¿vale?, para registrar las transacciones y operaciones que se están realizando. En nuestro caso en concreto, en el caso de Seipasa y otras muchas empresas, pues tenemos que cumplir también con los ensayos oficialmente reconocidos para demostrar que nuestras soluciones son válidas y cumplen con los estándares. Y bueno, pues también tenemos las famosas guías de gestión integrada de plagas. Bueno, en este marco, que ha cambiado bastante, en el marco de la Unión Europea encontramos, y nos estamos centrando en el Farm to Fork, se ha hablado de ellos, afecta directamente al consumo o al empleo de los plaguicidas, con estos dos objetivos que no paso a detallar porque ya se ha ido comentando y supongo que es una de los conceptos o de las charlas que se están dando mucho últimamente. Pero bueno, ¿cómo se calculan? Pues en base a la directiva se calculan multiplicando las cantidades de las sustancias activas comercializadas por la ponderación de un riesgo, según esa categoría, ¿no? Se establecen dos indicadores, el HRI1 y el HRI2. El HRI1 es directamente relacionado con la salud y el medio ambiente y es las cantidades estadísticas de esas sustancias activas comercializadas, y el HR2 es el que aplica directamente a esas autorizaciones excepcionales que comentaba Valentín. Al final se han establecido 4 grupos y 7 categorías de productos. ¿Qué implica esto? Pues bueno, se publicaron en 2019 los primeros indicadores. Yo os he puesto la gráfica de los datos comprendidos entre 2011 y 2020 y, como decía Valentín, ha habido una reducción a nivel europeo muy importante del indicador de salud humana y medio ambiente, con una reducción del 22% en este periodo, lo cual está muy bien. Sin embargo, y también lo comentaba Valentín, llegamos al HRI2 en el mismo periodo 2011-2020 y este es el que sí que ha crecido. Parece que está todo bastante identificado. Son para desinfección de suelos, podríamos decir fundamentalmente, pero en este caso sí que tenemos un aumento del 38% en el periodo, ¿de acuerdo? Bueno, ¿y cómo se calculan estos indicadores? Pues bueno, aquí tenemos la tabla que aparece en el Real Decreto, pueden ver esos factores de ponderación de riesgo, como comentaba Valentín, el por 1, por 8, por 16 y por 64, ¿vale? Básicamente vendría a ser las sustancias básicas multiplican por 0, no multiplican, las sustancias de bajo riesgo por 1, los fitosanitarios autorizados, los normales, los comunes, por 8, los candidatos a sustitución por 16 y los autorizados excepcionalmente por 64. De ahí ese balance y esa importancia en el debate de fondo que estaba comentando el director general. Y en toda esta situación, pues la pregunta durante todos estos años ha sido, desde Seipasa, ¿qué podemos aportar, ¿no?, en nuestro granito de arena? Pues bueno, desde un punto de vista de los productos, que es el primer lenguaje, lo primero que llega a nuestros clientes, pues evidentemente ver que en los productos de Seipasa tienen un perfil pues bastante noble. Tenemos Pidecris, nácar, multiplicadores por 8, un bioherbicida en el que estamos trabajando, por eso no he puesto marca, pero estará en un multiplicador de por 1 o por 8, Fungisei,
1 por 1 por bajo riesgo y Septum pues 1 por 0, ¿vale? No multiplicaría por nada. También en el caso del bioacaricida pues estaríamos en niveles del por 8. Ya estamos entregando una serie de soluciones con un perfil toxicológico muy importante y que pueden ser herramientas a sumar en estas estrategias. Pero es que a lo largo de estos años hemos querido convertir esa gestión integrada de plagas, el discurso técnico, los umbrales, los grados días, todo lo que hemos ido trabajando en estos años, en realidad en ejemplos concretos, en casos prácticos, en zonas, trabajando con los agricultores, con los técnicos, y eso es lo que quería compartir con ustedes, ¿no? A través de modelos híbridos, mixtos, donde evaluamos la presión, los tratamientos supresivos, los de media presión, alta presión, con nuestras herramientas, pero también con tratamientos químicos y con otras medidas como control biológico, hemos ido trabajando con los productores. En este caso es, bueno, pues California, en Estados Unidos, para el manejo de las principales enfermedades en el viñedo. Pues bueno, establecimos ese programa. También podéis ver en el caso del almendro, pues cómo hemos ido estableciendo este tipo de programas, un poco más trabajados desde el punto de vista de marketing, evidentemente, ¿vale? Y compartir algunos de esos resultados. En el caso de la botrytis con Fungisei, pues lo tenéis aquí, tenemos un programa sin tratar, esto es cultivo de tomate, vemos la incidencia en un momento donde se dispara y vemos que comparamos una IPM, un programa mixto, donde lo que hacemos es alternar químicos con Fungisei, químico Fungisei, con una estrategia convencional que rota distintos productos químicos, ¿vale? Para evitar las resistencias mezclamos entre el químico 1, la siguiente aplicación químico 2 y así sucesivamente. ¿Qué vemos? Que en términos de control estamos llegando a los mismos niveles de control. Numéricamente podríamos decir que la estrategia que tenía los productos Seipasa fue un poco mejor. Absurdo, desde el punto de vista científico, estadísticamente tenían los mismos niveles de resultados. ¿Qué ocurrió? Que cuando llegamos a cosecha y hicimos el perfil de multiresiduos, encontramos que lo que estábamos aportando con los mismos niveles de control era una reducción del contenido de residuos muy interesante. Un 31% la reducción del contenido en fenexamida y más de un 75% el contenido en ciprodenil y fludioxinil. Planteamos el mismo escenario para el control de Bremia lactucae, en este caso en lechuga, ¿vale? Mismo planteamiento, mismo diseño, en este caso integrando los productos Fosetil, Propamocarb y Cimoxanilo. ¿Y qué vimos? Pues que en un momento de mucha incidencia del mildio en la lechuga, estábamos teniendo otra vez los mismos niveles de control con las dos estrategias, con la ventaja añadida de que al llegar a cosecha y hacer el multiresiduos de esa producción estamos ayudando a reducir un 80% ese nivel de residuos. Herramientas que evidentemente y de manera técnica se pueden complementar, se pueden integrar y nos van a dar distintas variables de valor. Algunos datos más. Estos son datos medios de 4 ensayos a lo largo de Italia, España y Francia. Y vemos aquí el producto Fungisei, el no tratado, esto es plasmopara vitícola, mildio en el viñedo, y vemos Fungisei a su dosis, cómo está obteniendo una eficacia media, pero sin embargo comparamos con una empresa, con un producto piloto que era un producto a base de cobre y azufre, comparamos la opción de mezclar esos productos y sacarle una sinergia. La patente de Fungisei permite mezclar Fungisei con cobre en tanque, no hay ningún problema, y eso nos arrojó que cuando el producto piloto se estaba utilizando a una dosis de 600, fuimos capaces de reducirle la dosis a 450, con lo que significa a nivel de reducción de cobre por hectárea y también de azufre, ¿vale? Manteniendo la dosis de Fungisei y conseguir una sinergia muy interesante entre este producto basado en azufre y cobre y la mezcla con nuestro Fungisei. Los últimos datos que quería compartir con vosotros en la zona de Italia, Emilia-Romagna, también en viñedo, ¿vale? Una zona muy importante con mucha incidencia de mildio, y allí fuimos a hablar con los técnicos, con los agricultores y preguntándoles cuál era la estrategia más utilizada habitualmente, y ahí la tenéis descrita. Ya de primeras vemos que este mancozeb desde el punto de vista de la rotación de activos no está muy bien colocado, este metalaxil con cobre y cimoxanilo tampoco, vemos que aparece el dimetomorf, el mancozeb, sustancias que son candidatas a sustitución o que directamente se iban a prohibir. Hicimos una estrategia donde 3 aplicaciones de convencionales lo sustituimos por nuestro producto Septum o por un refuerzo de Septum más un producto a base de silicio, y en este caso fuimos un poquito más ambiciosos y 5 aplicaciones convencionales las sustituimos por 5 aplicaciones de Septum. Cuando fuimos a ver los datos, esto lo hicimos en colaboración con una empresa oficialmente reconocida para ensayos de registro, Astra, y con el distribuidor en Italia, pues ¿qué vimos? Que a nivel de hojas
estábamos teniendo los mismos niveles de control, tanto en la estrategia de 3 como en la estrategia de 5. Es verdad que en la estrategia de 5 aplicaciones de biológico en vez de químico, al final se fue un poquito, tanto en la parte de la incidencia como en la parte de la severidad. Pero estadísticamente eran análogos. Y si vamos a ver desde el punto de vista de los racimos, todavía los resultados se acercaron más. Estamos, en todo caso, en eficacias del 80 y 90%. ¿Qué ocurre? Que no hemos reducido ni a un punto porcentual de nivel de control y este es el perfil de empleo de gramos de sustancias activas en cada una de las parcelas estudiadas. Hemos visto que en los dos planteamientos fuimos capaces de eliminar al 100% el dimetomorf, lo cual es un avance, esa dependencia del dimetomorf ya no es necesaria. Vimos también que Mancozeb fuimos capaces de reducirlo un 33%, tenemos que seguir trabajando. El L-metalaxil un 33% en la estrategia con 3 aplicaciones de biológico, en la de 5 una reducción del 66%, también de cimoxanilo, y vemos también en el cobre las reducciones que se pueden llegar a conseguir. Repito, sin reducir ni un punto porcentual de niveles de control, ¿vale? Bueno, en esta situación, al final, y por dar un poco las conclusiones, vemos que integrados, pero estamos en un contexto de reto continuo, de necesidad de cooperación y de reinvención. Creo que, como ha dicho Valentín también, España está perfectamente preparada y lo ha demostrado muchas veces a lo largo de su historia agronómica. Gana mucho en importancia la figura del asesor y el recomendador. Ese servicio de gestión de la protección de cultivos cada vez va a jugar un papel más importante. Además, se buscan producciones con un perfil racional de residuos químicos. Es verdad que no es cuestión de reducir, como decía Valentín, quizá al 50% el uso, pero sí racionalizar mucho los manejos. Y estamos en un contexto de futuro para el técnico de campo formado en la gestión integrada de plagas. Muchísimas gracias y un placer.